Con una especial fotografía, Khloe Kardashian celebra sus imus de embarazo. La empresaria compartió una imagen junto a Tristan Thompson con la que reveló la fecha tentativa del nacimiento de su bebé. Khloe Kardashian cumplió este martes semus de embarazo y lo celebró con una especial fotografía. En la postal, la empresaria apareció luciendo un elegante vestido negro, que déjà cinquième lo mucho ha crecido su pancita, oficialmente semus, escribió al pie de la imagen. Un minuto más tarde, la personalidad de Television compartió otra fotografía en la que ahora aparece junto a Tristan Thompson. Padre del hijo que se está esperando, mamá y papá, escribió Khloe junto a la romántica imagen, en la que aparece la pareja dando un tierno beso. El jugador de baloncesto no dudó en enviar un lindo mensaje a la empresaria destacando lo bien que le ha sentado el embarazo. Semus, luce muy bien de semus, bebé. Et todo lo que pudo decir, comentó el deportista en un video que compartió en Snapchat es un par de días. Con esta información, se podría esperar que el primer hijo de Kardashian llegue al final de marzo en la primera semana de abril. Fue el pasado 20 de diciembre cuando la pareja confirmó a través de Instagram que se estaba esperando su primer hijo en común después de varias semanas plagadas de rumores. Mi sueño más grande ha hecho realidad. Vamos a tener un bebé. Había estado esperando y preguntando qué pasaría en el aspecto de mi vida, pero Dios tenía un plan desde el principio. Él sabía lo que se estaba haciendo. Simplemente tenía que confiar y ser paciente. Todavía no puedo creer que nuestro amor haya creado una vida, escribió junto a una fotografía de su bebé. Tristan, gracias por amarme de la forma en como lo has. Gracias por tratarme como una reina. Gracias por hacerme sentir tan bella en tanta forma distinta. Pero, Tristan, sobre todo muchas gracias por hacerme mamá. Ha hecho que esta experiencia son más mágica de lo que pude haber imaginado. No olvidaré lo maravilloso que has sido conmigo durante este tiempo. Gracias por hacerme tan feliz, mi amor. Un embarazo muy cuidado. Durante mes, los seguidores de la estrella de Television siguieron hasta la más pequeña pista para saber si realmente estaba embarazada. Desde un regalo hecho a Krigene por parte de una tienda de ropa para bebé, hasta el reflejo de una almohada para futura mamá insolente de sol, la empresaria tuvo que cuidar hasta el más mínimo detalle para no revelar la noticia hasta que se sentirá lista. Sé que hemos estado manteniendo esto en silencio por mucho tiempo, pero queríamos disfrutar esta experiencia con nuestra familia y amigos cercanos. Llevarlo de una forma privada para guardar eso primero momento precioso solo para nosotros.